Gracias, Alba. Y bueno, muchas gracias a todos por estar en la presentación. Esta vez me toca presentar como miembro del núcleo académico básico de la maestría, pero también como estudiante, y ese trabajo que estoy compartiendo es producto de pues un trabajo que llevo en un diplomado en traducción literaria y humanista que estoy llevando con la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, la METLI. Y bueno, pues es parte de los temas que en el transcurso ya de un módulo estudiado estoy descubriendo que me interesan y está relacionado con temas de traducción literaria, temas que abordamos en la maestría. Y también un poco ligado con la línea de lengua y traducción que desarrollo dentro de este programa. Entonces, voy a abrir un poquito más. Vamos a ver si me permite avanzar. Esta presentación se llama Problemas de la traducción de la oralidad en las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Bueno, voy a tratar de ocupar el tiempo en cuanto a hablarles de esta obra. Es una novela, Adventures of Huckleberry Finn, pero al mismo tiempo voy a estar tocando algunos conceptos que son importantes con respecto a la oralidad, el concepto de registro, dialecto, asociado, diglosia y procesos de traducción intralingüística e interlingüística. Y también ir refiriéndome un poco a la novela. Lo central va a ser la presentación de los problemas de la traducción que se presentaron en un ejercicio de traducción de la oralidad de un fragmento de esta obra. Este ejercicio lo llevé a cabo acercando el texto al contexto y época del lector. Después de comentar el ejercicio, voy a presentar también el contraste de la versión resultante de la traducción de este fragmento con otras traducciones del mismo fragmento previas que se han hecho ya pues, en los libros publicados, editados de las aventuras de Huckleberry Finn. Bien, entonces, comienzo hablando de esta obra literaria escrita por Mark Twain, un escritor norteamericano, Samuel Clemens, que tenía como seudónimo el nombre de Mark Twain, que es como casi todos los conocemos. Fue un escritor, orador y humorista estadounidense. Aparte de escribir Adventures of Huckleberry Finn, escribió obras como El príncipe y el mendigo, Un yankee en la corte del rey Arturo, menos conocidas que obras como Tom Sawyer y por supuesto la secuela de Tom Sawyer, que es Las aventuras de Huckleberry Finn. Mark Twain creció en Hannibal, Missouri, al sur de Estados Unidos, y este lugar lo va a utilizar como escenario para las aventuras, lo que relatan en la novela de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn. Están inspiradas las historias en su niñez en Hannibal, y Tom Sawyer toma, dicen, del personaje como modelo a Mark Twain de niño, ¿no? Entonces hay mucho de sus memorias, recuerdos, vivencias, un profundo conocimiento del contexto, y esto lo revela en la obra. Incluso en el libro aparece como personaje secundario Huckleberry Finn,
que está inspirado en un amigo de la niñez de Mark Twain. La novela se publica en 1883, primero en Inglaterra y Canadá, y después en 1884 en Estados Unidos. De la novela en su momento se dijo, ¿no? Autores como, o no en su momento, sino autores después, Hemingway ha dicho que esta obra, o las obras de Mark Twain, en particular Tom Sawyer y Adventures of Huckleberry Finn, son el origen de toda la literatura norteamericana, ¿no? Entonces, ha causado un gran impacto. T.S. Eliot dijo que resultó ser toda una innovación en la escritura prosa literaria y en el género novela, la escritura de esta obra, e incluso ha sido considerada junto con Moby Dick de Herman Melville como el inicio de la gran novela norteamericana. La historia de Adventures of Huckleberry Finn habla de las aventuras de dos personajes que andan escapando, el chico Huck Finn y Tim, que es un esclavo. Huck está escapando de su padre, quien incluso amenaza con matarlo, un padre alcohólico o abusivo, y Jim está escapando de ser vendido nuevamente pues como esclavo. Y recorren, se van dando una serie de situaciones ubicadas en lo que es el contexto del río Mississippi. Entonces hay en la novela un tema importante que es la constante lucha entre la libertad y la esclavitud, además de una situación de conciencia y de moral, de decisiones que toma Huck y resulta siendo pues acertadas, ¿no? A pesar de lo que le rodea. Y hay mucho humor en la novela, pero esto es lo que estoy comentando en general. Esta autora, Nichols, dice que una característica interesante de esta obra es el manejo de los dialectos orales del mundo real y que son traducidos a la forma escrita en una época en donde la alfabetización era un fenómeno que estaba extendiéndose en Estados Unidos. Finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, se está dando estas campañas de alfabetización, escritura, extendiéndose, y dice en esta nota, ¿no?, que extraigo de la autora: The writing of the novel coincides with standardization of American English Northern accent and the spread of printed word, ¿no? Entonces hay estandarización de ciertos acentos como el del norte y que se empiezan a publicar obras impresas y alfabetizar. Pero a pesar de esto, Twain fue considerado como un escritor que escribía en un inglés fuera del inglés estándar. Y esto le ocasionó ciertos obstáculos, ¿no? Incluso para que confiaran en publicar sus obras. Pero sus obras representan, pues son una representación de los dialectos orales. La oralidad primaria y sus expresiones también están presentes en las aventuras de Huckleberry Finn. La oralidad primaria se está manifestando en la forma en que hablan los personajes. Los dialectos representados son los dialectos del sur. Entonces, hay características fonológicas, morfosintácticas, léxicas particulares que se diferencian de las variedades o del inglés estándar o de ciertas variedades también habladas en esa época, cuando se escribió la obra. Dentro de la obra
las historias que se cuentan y lo que les va sucediendo a los personajes y de lo que conversan, hay mucha referencia a refranes, a proverbios, supersticiones, brujería, y esto está reflejando creencias de un grupo y una época y las formas de transmitirlas por medio de la oralidad. ¿Qué es la oralidad? Este autor, Walter Ong, habla de oralidad primaria y dice, en la traducción de Angélica Sherp, llama oralidad primaria a la oralidad de una cultura que carece de todo conocimiento de la escritura o de la impresión. Es primaria por el contraste con la oralidad secundaria de la actual cultura de esta tecnología en la cual se mantiene una nueva oralidad mediante el teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos electrónicos que para su existencia y funcionamiento dependen de la escritura y la impresión. Entonces estamos hablando de una oralidad pues de una época y de culturas. Ong es un antropólogo que carecen de los medios impresos, incluso de alfabetos, todo es una comunicación oral. Ong también distingue psicodinámicas de la oralidad. Estas psicodinámicas son, en primera instancia, la palabra hablada como sonido, con dinamismo, expresión de acción, acontecimientos y hechos sobre el ambiente, el contexto inmediato, el mundo, e incluso se considera que las palabras tienen un potencial mágico, además de que el nombrar confiere poder sobre lo que se nombra. También otra psicodinámica es que en esta oralidad primaria hay el uso de mnemotecnia y fórmulas, estrategias, de alguna manera, para facilitar la memorización de la información, la transmisión de saberes o material de la cultura. El pensamiento o discurso se presenta en pautas rítmicas, con repeticiones, antítesis, alteraciones, asonancias, expresiones calificativas y de tipo formulario, marcos temáticos comunes, como los que se encuentran en situaciones de habla, comunicación oral, como asambleas, banquetes, los discursos que se dicen en los banquetes, duelos, los proverbios, refranes, entrarían mitos, leyendas. Las características de la oralidad primaria, de acuerdo a Ong, son la agregación, la acumulación, la redundancia, la tradición oral conservadora y tradicionalista, es decir, a pesar de que se va agregando información, se repite esta de modo de que se facilite la memorización y el contenido, los saberes se vayan conservando, por eso es tradicional. Se pueden agregar ciertos elementos, pueden incluso haber ciertas variaciones en cuanto a versiones, pero sin distorsionar la esencia de lo que se quiere transmitir. La cercanía con lo humano, vital, los matices agonísticos, hay empatía, homeostasis y pensamiento situacional, ¿no? El aquí y el ahora importa. Lo que se habla pueden ser cuestiones terribles, dolorosas, violentas, relatos de cuestiones violentas, historias, sangre o lo contrario, ¿no? Cuestiones muy, muy sublimes, donde se exalta la belleza. Y de estas características son relevantes la agregación para el trabajo y lo que se nota en la novela. Se va añadiendo una idea o una oración simple a otras por medio de conectores en el habla de los que están participando. Estos conectores son algunos como y, luego, entonces, y mucha repetición de estos. La acumulación está relacionada al uso de fórmulas. Se usan términos, locuciones y oraciones paralelos y antitéticos
o epítetos, lo que resulta en descripciones cargadas de adjetivos y un discurso redundante. Las ideas o contenidos esenciales se conservan por medio de la repetición y tradición oral, aunque pueden agregarse elementos sin alterar el contenido base. La redundancia, que permite que el hablante y el oyente se mantengan en sintonía y el mensaje se recuerde, tanto en conversaciones frente a frente como ante un público numeroso. En los discursos públicos, donde predomina la fluidez, el exceso, la verbosidad. ¿Sí? Estas características de la oralidad y de estas formas de transmitir mensajes incluso se encuentran son rasgos de poesía antigua, ¿no? Y, la poesía griega, antes de que existieran versiones ya escritas, poemas muy antiguos, pues esto se iba pasando y seguramente agregando elementos a historias como, por ejemplo, la Ilíada, ¿verdad? Que no las conocemos nosotros en la época actual, sino en forma escrita, pero originalmente tienen en sus, o sea, estudian en sus características de forma y lenguaje, pues estas características de la oralidad primaria. Otro concepto que es importante es el de registro, en el sentido que lo conocemos en el área de la lingüística, por ejemplo, como dialecto o variante dialectal. El concepto register es el término en español, is linguistic variation across accents and dialects, and is described as variation according to the user. El dialecto es una variedad de lenguaje que está asociada con un área geográfica y también se le asocia a los antecedentes sociales del hablante. Los dialectos usualmente, de acuerdo a Johnson y Johnson, son mutuamente inteligibles, hay comprensión, a pesar de la variación en acento, gramática y vocabulario. La variación dentro de una misma lengua puede darse en los distintos niveles de esta. Por ejemplo, puede haber variación fonológica intradialectal. Dentro de un mismo dialecto puede haber diferencias en pronunciaciones en el habla de los hablantes de un lugar y de las comunidades circunvecinas. Pero lo que hace un dialecto como grupo es de que hay características de acento, características sintácticas, morfosintácticas y de vocabulario que de alguna manera lo unifican a pesar de estas variaciones dentro del mismo dialecto. En esta obra de Las aventuras de Mark Twain hay el reconocimiento, lo que decía yo al inicio, la valía por que el escritor hace el uso de los registros dialectales en la obra en cuanto al sur de Estados Unidos, el área de Missouri, alrededor del río Mississippi. El propio autor, en una de las ediciones editada por la Universidad de California, que está respetando o está considerando los manuscritos primeros de la obra, Mark Twain incluye una nota explicativa en donde dice que lo que se está mostrando, ¿no? En diferencias en las formas del habla de los personajes, no las hizo de una manera al azar, ni por gusto, ni como se le ocurriera, sino siendo lo más fiel posible al conocimiento que él tiene por haber vivido en esos lugares y su familiaridad con esas formas de habla. Y esto también porque cuando salió la obra pues fue muy criticado, ¿no? Incluso la misma edición de esta obra en inglés, la versión completa de la Universidad de California, incluye notas en donde ha habido críticos, estudiosos, en donde ponen en duda que realmente sean la representación de los dialectos en cuanto a habla oral, pero ya en forma escrita de esa época.
La obra, en cuanto a estos registros dialectales, variantes dialectales, incluye alrededor de 7. Esto lo dice Carkit, que he citado en Blair y Fisher, que son los editores de esta versión Adventures of Huckleberry Finn de la Universidad de California. Y el inglés hablado representa el dialecto del Missouri negro, que es hablado por el personaje Jim, que es el negro esclavo, y otros personajes de color. También está representado en el habla de algunos personajes las formas más consideradas las más, en estos términos de oralidad primaria, y también pues hablados por las personas completamente analfabetas y las regiones más adentradas de ese lugar, y representan el dialecto Southwestern. Están representado el dialecto del Pike County por personajes como Huck, que es el amigo de Jim, el esclavo. Huck es el adolescente, es blanco. Tom Sawyer también habla este dialecto y otros personajes, pero resulta coincidir con su origen racial blanco. Y hay otras 4 o 7 más variedades de esto, finalmente, de todo este variantes de lo que sería un dialecto no estándar del inglés, representando dialectos del sur de Estados Unidos. Un concepto que también, bueno, antes de hablar del término diglosia, que en el siglo XIX, pero ya había empezado esta tendencia en el siglo XVIII, pero el siglo XIX es cuando se ve, comentan, hay como un interés en representar en obras literarias en Estados Unidos el habla cotidiana, local, en los personajes, de cómo se hablaba el inglés en esa época. Ok, bueno, con respecto al término diglosia, también es un término que lo conocemos en el área de la lingüística y sociolingüística, y se ha utilizado en 2 formas básicas. Creo que uno a veces lo oímos más mencionar, pero son 2 formas básicas. Ferguson usó el término para referirse al uso de 2 variedades diferentes de la misma lengua por el mismo hablante en un contexto social determinado. Representa el uso de diferentes registros en el mismo idioma, de acuerdo con ámbitos y situaciones de uso. Por ejemplo, el habla que utilizamos en la casa, que puede ser, por ejemplo, español, pero distinto al español que en ciertos contextos, como la escuela, cambiaríamos, ¿no?, nuestra elección de ciertas palabras, ciertos términos, cuando asistimos a lugares como iglesia, mercado, redes sociales, web. Y también va a depender de las características sociodemográficas en los hablantes o personajes en este caso, ¿no?, de la edad, la escolaridad, la ocupación que tengan las personas. En situaciones diglósicas, o lo que se habla y se conoce como situaciones diglósicas, una variedad es más prestigiosa que otra. Esto pensando ya no dentro del mismo hablante, sino de grupos de hablantes. La variedad de más prestigio es la que está codificada en diccionarios, en gramáticas académicas, bueno, y por tanto en la escritura, y se enseña en la escuela, es la variedad alta. Y la otra, la variedad baja, ninguna de estas, ¿no? O sea, seguimos hablando de un habla pues considerada baja simplemente porque todavía no tiene un registro escrito. En el área de vitalidad y desplazamiento lingüístico, la diglosia se refiere a la relación
a menudo desigual entre los usos y los ámbitos de uso, o sea, estos contextos de uso que mencionamos, casa, la escuela, el mercado, de dos idiomas, o sea, ya no es el mismo idioma, ni la misma persona, ni dos grupos de personas con la misma lengua, sino dos idiomas, y hay una relación desigual entre los usos y los ámbitos de uso, y estos idiomas están en contacto en un mismo espacio geográfico. Esta desigualdad ha llegado incluso a poner, o puede llegar incluso a poner en peligro a una de las lenguas, ¿no? La que está en una relación de desventaja. Creo que este es el sentido de diglosia en el que estamos más familiarizados, a tratarlo así, sobre todo también por la situación de lenguas en Oaxaca, ¿no? Y cuando estamos hablando de revitalización. En este sentido, el término fue ampliado por Fishman. Dentro del ámbito de la traducción y la traducción literaria, este autor, Stallings, ha identificado que la diglosia es un fenómeno sociolingüístico que se presenta como un problema de traducción para los traductores de poesía escrita en griego, y que cuando esta poesía es traducida al inglés, Stallings discute el caso de versiones, de traducciones de Kavafis, un poeta griego, y el poeta en algunos de sus poemas utiliza distintos registros del griego. El griego es un idioma en donde incluso actualmente tiene la variante alta, formas de vocabulario del habla, considerado lo que es el habla culta, un registro culto, caterobusa, y también tiene poemas en donde hace uso del registro o del dialecto del habla coloquial del griego, y a este se le llama demótico. Entonces, el problema que se enfrentan los traductores es cómo representan estas diferencias de habla al traducirlo al inglés. Los traductores de este autor griego, muchos son principalmente ingleses, y Stallings dice que lo resuelven o lo han resuelto utilizando variantes del inglés británico y el americano, o sea, formas o términos de una variante del inglés o británico o americano para expresar esta diferencia diglósica en la poesía del poeta griego, o sea, como una estrategia. Pero lo que es interesante es cómo ver estas diferencias de registro presentes incluso reflejadas en obras literarias pueden representar un problema para la traducción, y esta es una forma en que lo han resuelto. Registro también se ha utilizado dentro del área de la lingüística sistémico-funcional y del discurso Halliday, englobando tres términos: campo, tenor y modo, y así es también como en el área de la traducción se ha adoptado para trabajar con los textos. El registro, lo que comenté, es registro como variación lingüística en cuanto a acentos, dialectos, pero registro en este sentido es variación de acuerdo al uso. La variación funcional del sistema de lenguaje o idioma condicionada por el uso. O sea, aquí hay un enfoque ya hacia este tipo de estudios del lenguaje, donde el discurso y sí características del discurso lingüística son importantes, pero el contexto también tiene una importancia pues mayor con respecto a otras perspectivas lingüísticas. Cuentan factores situacionales como el grado de formalidad, el dominio, los contextos profesionales, para determinar cuál es la elección del hablante, ¿no? Para expresarse en un registro o un estilo determinado, ya sea el habla formal,
el habla legal, términos de acuerdo a las diferentes áreas, incluso simplificar el habla. Y, y bueno, es una conciencia individual de qué y cómo se habla en diferentes contextos, o también la forma en que los hablantes se acomodan al habla de sus audiencias, ¿no? O sea, se considera incluso a la audiencia para acomodarse, y que esto el concepto anterior también está de alguna manera englobado, pero se añade también el concepto campo. Está relacionado con el tema del discurso, con los conocimientos de los hablantes que tienen sobre lo que se está hablando, el grado de familiaridad que se supone que el auditorio posee, afectando la selección del vocabulario, y a la distinción gradual entre tecnicismo y lenguaje cotidiano. Y el concepto modo se refiere sobre todo al canal y a las limitaciones y condiciones que esto impone al discurso. La diferencia en este ámbito de modo es que suele distinguirse entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. La conversación es la manifestación primera del lenguaje oral. Entonces son relevantes también este concepto de registro con sus elementos para, en un momento dado, útiles y de mucha importancia para, en este caso, el ejercicio que voy a comentarles. Hay otro término que es el tenor y que tiene que ver con las actitudes de los hablantes respecto al mensaje y respecto a la relación que mantienen el uno con el otro, con la actividad desarrollada por el hablante y sus interlocutores. Se establece a partir de la distancia social y jerárquica entre los interlocutores. Hay distancia social, de alguna manera reflejada con las elecciones en el habla. Lingüísticamente, el tenor interpersonal se manifiesta a través de formas de tratamiento, el uso de apelativos, cambios de código, de selección léxica, la cortesía, la modalidad, es decir, si utilizamos ciertos pronombres, si se dirige el hablante de manera directa o con cortesía o no con quien se está comunicando. Y la elección de ciertas formas pueden ser verbales para ser directivos, ¿sí? Como los imperativos, o más indirectos, por ejemplo, ¿no? Si sugerimos o ordenamos, tiene que ver con esto. Y por último, los últimos conceptos, quizás ya conocidos para ustedes, es de traducción intralingüística e interlingüística. Jacobson distingue entre dos tipos de traducción: la intralingüística o reformulación, la traducción dentro del seno de una misma lengua. Sucede que pensamos, ¿no? Cuando traducimos de un idioma a otro. Esa es la traducción interlingüística, pero dentro de la misma lengua puede haber traducción. Esta es la intralingüística. En la ampliación del concepto de traducción intralingüística que da Steiner, se considera que este tipo de traducción puede darse por casos de época. Hay una traducción diacrónica, a lo mejor los términos ya no serían comprensibles y es necesario de la misma lengua acercarlos a los términos de los hablantes actuales, de registro según la condición social, la ideología, la profesión, la edad, el sexo. Y bueno, entonces me estoy acercando a lo que es el ejercicio de traducción de la oralidad del inglés al español, de un fragmento de las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. El fragmento que trabajé como ejercicio es el momento en que se disponen a desayunar Jim y Huck después de que se encuentran en la isla. Acuérdense que venían huyendo y para esto a Huck lo daban por muerto y también a Jim. Había escapado, sí, ambos, y los daban por algunas circunstancias por muertos. Esto está en el capítulo 8
de la versión que les comentó de 1985, editada por la Universidad de California. Y para el ejercicio, esto es importante, abordé la traducción de ese fragmento, tratando de acercar el texto a la época y contexto geográfico y cultura del lector, pensando en que el público al que se dirige la traducción es un público adolescente, que utiliza una variante del español mexicano, de una región costera del sureste. Se toman en cuenta para la traducción psicodinámicas y características de la oralidad primaria que hay en el texto, repeticiones en el habla de los personajes, ciertas omisiones, ahorita vamos a ir mostrando, y también respetando las diferencias de como están en el fragmento de registro, tenor, diglosia, como las muestra el autor con algo que se llama dialecto visual, que es una característica de esta obra. ¿Qué es el iDialect o dialecto visual? El dialecto visual consiste en que Mark Twain cambia grafías, letras de la escritura del inglés para lograr una representación de las diferentes pronunciaciones de estos dialectos representados en el habla de los personajes. Por ejemplo, sabemos que el artículo da en inglés, lo escribimos TH, pero para mostrar la pronunciación, escribe Mark Twain da, con D, de dedo, ¿no? Then, otra vez el mismo sonido, la D de dedo. Si se fijan, no hay nada que ver con la grafía H, simplemente importa representar el sonido de manera visual. Para este auxiliar, can, trata de representar cómo lo pronuncian y cambia la letra C, la grafía C, por la K. King, ¿no? Además, con esto busca reflejar diferencias de condición social, la ideología, la edad, educación, incluso racial entre los personajes. Esto estoy identificándolo como un caso de representación de la diglosia dialectal dentro de la novela. Recuerden que decíamos que en situaciones diglósicas una variedad es considerada más prestigiosa, está codificada en la escritura y se enseña en la escuela, y otra la baja en ninguna de estas. Jim habla la variedad baja, es el negro que habla el dialecto bajo, y Hawk es el niño que está yendo a la escuela, es blanco, y las características de su habla van a ser más cercanas al estándar de la variante sureña, de lo que ahora también se conoce como el inglés afroamericano vernáculo. Y es el afroamericano vernáculo es el inglés todavía hablado pero con ciertas diferencias por la población afroamericana en Estados Unidos. ¿Cuáles son algunas de estas las características de esta variante dialectal con respecto al inglés estándar? Y que se observan ya desde el habla de Hawk y Jim. Bueno, pues hay muchas contracciones en las palabras, como que se comen alguna parte, algún sonido de la palabra. Hay el uso de la negación doble. Dicen I couldn't do nothing, cuando el inglés estándar dirían I could not do anything. Se omiten formas del verbo to be, como is o are en ciertos contextos. El inglés estándar usaría formas del auxiliar be con la contracción es o are. Por ejemplo, dicen he working
y cuando en el inglés estándar se usaría he's working. Y estas formas se usan en la novela por los personajes. La omisión del verbo be como verbo auxiliar, what you going to do, en vez de decir what are you going to do, que sería la forma del inglés estandarizado. Entonces, hay en el habla de los personajes, de alguna manera documentado, esta variedad del vernáculo afroamericano. Otras marcas de oralidad usadas en el texto es la omisión de un sonido, un fonema en el habla. Esto se da en la conversación casual, incluso actualmente en el inglés estándar, incluso. Y las omisiones es cuando, o suceden cuando se omite una vocal débil, a veces una consonante o incluso una sílaba. En los textos, y no nada más Mark Twain, sino también algunos textos en inglés que representan estas omisiones del habla oral, se usa un apóstrofe y, por ejemplo, la palabra library, biblioteca, cuando se pronuncia en una forma rápida de habla, se pronuncia como library. Library. Hay una sílaba completa que ya no se pronunció. Bueno, aquí voy a hacer un cambio, a ver si puedo hacer este asunto de cambiar de archivo para mostrarles cómo estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Sí, la estamos viendo. Ok, gracias. ¿Cómo fue el ejercicio? ¿Cómo se ve de este lado izquierdo el texto en este fragmento en donde están Seguimos viendo su conversando? PowerPoint. Ay, no puede ser. A ver, espérame. Perdón, yo quiero ver. Y aquí ya me están diciendo que el tiempo ya se está. A ver, permíteme. A ver. Entonces voy a detener esta. Disculpen, y voy a hacer cambio para mostrar el otro archivo. Lo que pasa es que no cabía. Este es el que estoy, según yo, compartiendo. Ahora sí, ¿ya lo ven? Sí, lo vemos. Ok, bueno, pues este es el fragmento. Al lado izquierdo, el fragmento, el texto por traducir como está en el capítulo 8. Y siempre en la novela está hablando Hawk en primera persona, está él contando las historias y sí conversa con los personajes, pero él es, digamos, la voz, quien va narrando también. Y bueno, aquí hay en estos diálogos las características del habla representativa de ese dialecto sureño. Les decía, bueno, hay estas omisiones, ¿verdad? De algunos sonidos, algunas palabras. Hay, por ejemplo, el uso marcado en verde del dialecto visual, o sea, representar cómo se lo pronuncian los personajes, no como lo escribirían en la escritura del inglés. Aquí hay esta palabra, por ejemplo, strawberries, está la omisión de una sílaba. Sich truck en vez de such truck, ¿no? La palabra es such. Allá están representando exactamente cómo suena lo pronuncian en ese dialecto. Hay, por ejemplo, el uso de estas formas ain't, en el habla del vernáculo afroamericano es muy común, pero aquí hay una H que algo puede influir, mostrar de la pronunciación particular de ese lugar. Igual aquí hay otra omisión. En fin, que este es el inglés en el que están hablando los personajes. Algo que voy a mostrar más adelantito es cómo
En los momentos en que está hablando Jim, pues está Mark Twain utilizando el I dialect, ¿verdad? Pero no cuando está hablando Hawk. Sin embargo, los dos son hablantes de estas variedades del inglés sureño. Bien, esta es la versión de este diálogo que yo traduje. Voy a presentarles el resultado y ahorita hablo un poquito del que hubo en el proceso de los problemas. Es un buen día. Anda pues, vamos a desayunar, hazte una buena fogata. ¿Para qué prender lumbre? Bueno, mi pronunciación no es muy buena, pues imagínense un acento costeño. Para cocinar mango y hierba nomás, tienes un arma, ¿no? Entonces podemos conseguir algo mejor que mango. Mango y hierbas, dije, ¿solo eso comes? No más, eso pues, no puede conseguir más, dije. Dijo, ¿qué? ¿Cuánto tiempo llevas en la isla, Jim? Vine acá la noche después que te mataron. ¿Qué? ¿Todo ese tiempo? Sí, pues, así. ¿Y en todo ese tiempo no has comido otra cosa que esta freidera? No, señor, no más, esto. Entonces debes tener harta hambre, ¿no? Apuesto que me trago un caballo, me cae. ¿Cuánto tiempo has estado tú en la isla, dices? Desde la noche que me mataron. No, ¿cómo? ¿De qué has vivido tú? Pero si tienes un arma, cara, tienes un arma. Ah, bueno, ve, caza algo y yo echo la lumbre. Bueno, esta es mi traducción. Cuando la presenté, pues fue algo gracioso, ¿no? Y también oír otras versiones. Pero voy a regresar a la PowerPoint. Y bueno, habrá quienes hablen un español de la costa y bueno, ya después comentaremos. Ok. Bueno, los problemas de la... A ver, ya me estoy yendo muy lejos. Voy a compartir otra vez pantalla, ¿verdad? Tengo que compartirla. Ok, los problemas de la traducción son las dificultades de carácter objetivo con que puede encontrarse el traductor al traducir. Estos pueden ser lingüísticos o relacionados con el código lingüístico, el vocabulario, aspectos morfosintácticos, textuales de coherencia, cohesión, convenciones de género, estilo, extralingüísticos, de morfología, terminología, culturales, enciclopédicos, intencionales, captación de intención, actos de habla, intertextualidad y pragmáticos derivados del encargo de la traducción, las características del destinatario del contexto en que se efectúa la traducción. Esto de acuerdo a la definición de Hurtado Albir. Aquí no quiero avanzar. Bueno. Algunos problemas del ejercicio de traducción de la oralidad. Recuerden que este era el objetivo del ejercicio, ¿no? No perder en cuenta que en la obra original hay estas, en el habla de los personajes, la representación de estos dialectos del vernáculo africano-americano del sur. Entonces, del tipo lingüístico, porque fue uno de los problemas y el principal, porque requiere familiarizarse con las características sintácticas y léxicas de la variante dialectal del inglés africano-americano vernáculo y del dialecto visual usado. O sea, bueno, sí, hablo inglés, pero ¿cómo es este dialecto? ¿Cómo se estructuran las oraciones? ¿Qué características tienen? ¿Cómo lo están usando en el libro, al menos en el fragmento? Y cuando te enteras de que a esta representación de la pronunciación tiene su nombre y es el dialecto visual, pues enterarte de qué se trata. Entonces, era necesario realizar una traducción intralingüística, o sea, dentro de la misma lengua inglesa y de la misma, de considerar el que hay una variante sureña, todavía qué variaciones y cómo las manejó el autor para poder comprender
contenido, ¿no? Entonces, identificar el uso de formas gramaticales estandarizadas como ICES que están en la obra, just killed, y en ese fragmento, how long you been, what has you lived on, you got a gun, ain't you. Identificar que el acento, la forma de hablar de los personajes, pues fue representado con omisiones de grafías para presentar la lisión fonética de fonemas y sílabas, el uso de apóstrofes, ¿no? Y cuál es su correspondiente versión en el inglés estándar. Identificar en el habla de Jim las características del dialecto visual utilizadas por Twain, la representación de la pronunciación con grafías, ¿no? Como en estas palabras que aparecen en el fragmento. Dice Jim, por ejemplo, nothing en vez de nothing, something en vez de something, horse en vez de horse. Entonces es una cuestión prácticamente como de ¿qué estoy leyendo? ¿Esto es inglés o de qué se trata primero? Este fragmento muestra la variación también o diglosia intradialectal, pues el dialecto de Hawk es más cercano al estándar del inglés africano vernáculo, ya lo comentamos. Las diferencias de pronunciación marcadas con el dialecto visual y las características de interacción con repetición. Jim y Hawk muestran un poco lo que hablábamos de las características de repeticiones y reformulaciones en las interacciones de la oralidad primaria identificadas por Ong. En este fragmento, justo cuando Jim dice to cook strawberries and such truck, inmediatamente le contesta Hawk strawberries and such truck en su habla, en su dialecto, pero está repitiendo, retomando lo que dijo Jim. También Jim repite lo que Hawk dice. Why? How long you been on the island, Jim? Y Jim repite. How long you been on the island? ¿No? Si por una interacción y repetición como característica del habla o por la situación, pero hay estas repeticiones en este fragmento y uno está retomando inmediatamente del otro. Y ayuda también esto como a darle cohesión, ¿no? De qué estamos hablando entre personajes y a confirmar. Al decidir que acercar el texto a una variante dialectal del español actual, pensé en la costa de Oaxaca, con rasgos léxicos y de pronunciación del sureste, pues aquí también hay una cuestión que por la que resulta un poco, al menos el ejercicio, mi resultado, como lo que traté de pronunciar y que muestro. Primero, las decisiones principales para traducir al español, pero ojo, acercando al contexto, ¿no? Dije, para adolescentes mexicanos, costa oaxaqueña y un ambiente, son cambiar términos como strawberries al de una fruta local, mangos, por ser una fruta más probable de encontrar en la región costera del sur y por estar más al alcance de la mano, incluso en el suelo, ¿no? Que un coco, no iban a comer cocos porque crecen en palmeras altas y ellos no podían subirse a árboles para no ser delatados ni prender fuego mucho para no llamar la atención en la novela. También se usaron términos como fregadera, que sustituye a the rubbish. En inglés, rubbish es un sinónimo como de garbage. Y también decidió usar lumbre para fire, por parecerme más de un contexto de campo, lumbre. El significado de la palabra truck, como un sustantivo en el diccionario y aparece en el Merriam-Webster Dictionary como heterogeneous small articles of little value. Es un sinónimo en inglés de la palabra rubbish, ¿no? Rubbish, ya lo mencioné. Pero están hablando de cosas que están en el bosque, en la isla, orillas del río Mississippi, pues son hierbas. Y en la traducción empleé el término, y así lo escribí, hierba, para referirse al tipo de vegetales disponibles.
que pudieran ser comestibles y por reflejar en la escritura rasgos de oralidad, ¿no? O sea, sabemos que se escribe con H, hierba, pero también hay una forma de decirlo y reflejar más como hierbas, como suenan. Para mantener los rasgos de oralidad y acento costeño en el habla de Jim y de Hawk, aunque en el original es del sur de Estados Unidos, pues usaron conectores del habla oral y uso de elisiones en palabras como, por ejemplo, para, pa, pues, nada más, no más, entonces, después, podemos, mango, tienes, ¿no? Y mostrar cierto acento característico. Las diferencias diglósicas muy marcadas en el original por el dialecto visual, en esta traducción solo aparecen en las elisiones y el uso de la marca ortográfica J con la grafía J al final de algunos sustantivos. Hawk usa algunas formas como pues en la traducción, para mantenerse como originario de la región del sur, pero se expresa con formas verbales en el orden sintáctico del español estándar actual. Y Jim hace más uso de las ediciones o omisiones para mostrar un acento costeño. La diferencia social y edad entre Hawk y Jim se mantiene con el uso de señor. Señor lo usa Jim para referirse a Hawk. Y Hawk Ahora, usa el término fogata y disculpa la ubre Jim. interrupción. Nos piden si Sí. podrías ampliar la presentación. Se ve un poco, quizás se ve para algunos un poco Ah, ok. reducido. Allí, mejor. Gracias. Perdón, sí. El uso del orden de palabras posibles, también esto lo usé en el habla del español del Caribe, por ejemplo, donde se usa después del verbo el pronombre tú, en posición posverbal característica del habla español del Caribe. En Puerto Rico, República Dominicana, se ha registrado que después de pronunciar en algunos contextos el verbo se usa el pronombre, ¿no? Cuando en español estándar no sería necesario, ¿no? Bueno, después de, esto es un poco los problemas y cómo resolví al tratar de acercarlo a un español costeño, pero también hice, a ver, voy a detener otra vez, voy a hacer este asunto de cambiar, ya estamos acercándonos al final, de esta revisión del ejercicio de traducción con algunas, aquí ya está, con algunas versiones ya publicadas del mismo fragmento y cómo han sido publicados. Entonces, de este lado izquierdo tenemos la versión de Blair y Fisher, que es la edición de 1985, la que tomamos el fragmento primero, esta es, y luego encontré aquí haciendo, pues, en esto de búsqueda, ¿no? Que también de las publicaciones en biblioteca, una versión abreviada de Gisela Silva Encina de la editorial Andrés Bello de Santiago de Chile. No tiene fecha la publicación, pero al ser abreviada, obviamente hay partes que están omitidas de lo que es la versión original. De este fragmento, en esta versión hay una parte que se omite. Y curiosamente la parte que se omite, porque lo permite el discurso, lo que se dice, son las partes en donde hay repeticiones de la información. Entonces permite omitirlas. Por ejemplo, ellas utilizan ya de día, desayunémonos y ver fuego de tu campamento, Jim. ¿De qué sirve el fuego? No como más que fresas y cosas así, pero usted tiene un fusil, Anito. Podemos conseguir algo de carne. ¿Cuánto hace que estás en esta isla, Jim?
vine la noche siguiente a su asesinato. Debes de estar hambriento, ¿no? Creo que podría comerme un caballo entero, ya lo creo que sí. ¿Cuánto hace que está usted aquí? Desde la noche que me mataron, ¿de verdad? ¿Y de qué ha vivido? Pero usted tiene un fusil, amito. Eso sí que es bueno. Mate alguna pieza mientras yo hago el fuego, ¿sí? Entonces, noten, bueno, hay partes omitidas porque hay repetición de la información o no es necesaria porque es una versión adaptada. Pero noten que, bueno, la traducción, pues en español no hay, no es una traducción donde haya estos rasgos de oralidad de los dialectos representados. Pero sí es, por ejemplo, interesante ver cómo Jim le dice amito a Huck. Sí, bueno, por ahora esto podemos, el uso de, ahora traducir, por ejemplo, fuego de tu campamento, aviva el fuego de tu campamento, el fuego. Conserva el término fresas, acuérdense que yo cambié a mangos, cosas así para Robert, hierbas. Pero creo que esas son algunas cosas que noté. En otra edición de las aventuras de Huckleberry Finn, encontré igual en biblioteca, no tiene fecha, es una severa edición más reciente, versión íntegra, no es adaptada de Tradutex, son ediciones Gaviota y es española. Y traducen, ya es día, vamos a desayunar, reaviva tu fuego. ¿De qué sirve reavivar el fuego para guisar frambuesas y hierbajos? Tienes escopeta, ¿no? Entonces podemos conseguir algo mejor que frambuesas. Entonces, ¿vives solo de frambuesas y plantas? Podemos conseguir algo mejor que frambuesas y plantas, le pregunté yo. No encontré otra cosa, contestó. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en la isla, Jim? Llegué la noche después de que te mataran. Caramba, tanto tiempo. Sí, sí. ¿Y no has tenido más que esa porquería para comer? No, nada más. Bueno, pues debe estar muerto de hambre, ¿verdad? Creo que sería capaz de comerme un caballo. ¿Desde cuándo estás en la isla? Desde la noche de mi asesinato. No, oye, ¿de qué has vivido? Pero tienes escopeta. Oh, claro, tienes escopeta. Eso va bien. Ahora mata algo y yo me ocupo del fuego. ¿Qué hay aquí? Bueno, si es un diálogo, hay interacción, pero igual no hay en esta versión en español alguna representación de esto de conservar las diferencias del habla entre personajes, lo que hizo Mark Twain como el dialecto visual, o de algún indicio de algún acento particular. Con respecto a esta versión, usa el término frambuesas y hierbajos, ¿no? La hierba, en la otra versión las cosas así. Otra cuestión que podemos ver, si ustedes observan, todo el tiempo no hay un uso de un término que denote alguna distancia social entre Jim y Huck, no usa Jim amito. Se hablan de tú, llegué en la noche después de que te mataran, caramba, una expresión cercana a alguna expresión, una interjección, sorpresa. Pero esta es la versión en esta traducción y ya publicada. Y este es el ejercicio, ¿no? Conservando, procurando de alguna manera mostrar estas variaciones en los acentos. Conservé el tú, no, ahorita contamos, conservé el tú, ya expliqué la lección de mango y hierba. Aquí usaron frambuesas y hierbajos, fresas y cosas así. Y
algunas expresiones y no has tenido más que esa porquería para comer y yo utilicé y no has comido otra cosa que esta fregadera, ¿no? Bueno, apuesto que sería capaz de comerme un caballo en esta versión, podría comerme un caballo entero y yo utilicé, apuesto que me trago un caballo, trago, ¿no? Como una forma más coloquial para expresar. Voy a regresar a la PowerPoint. A ver, ¿ya lo están viendo? No. Ok, entonces tengo que detener porque yo sí la veo, pero no ustedes. Sí. Entonces, perdón por estos cambios, pero voy a regresar. Ok. Una vez habiendo hecho mi ejercicio, Ampliar la presentación, por después de favor. haber buscado estas versiones, voy a apurarme. ¿Qué retos de la traducción de la oralidad yo identifico, ¿no? A modo de ejercicio? Abordar la traducción de un texto donde se representan variedades dialectales de una lengua, como del inglés africano americano, el vernáculo y sus diferentes dialectos, y con variaciones también intradialectales, ¿no? Como la diglosia reflejado por el dialecto visual hablado por y del habla del personaje G, pues requiere primero hacer este ejercicio de traducción intralingüística. Poner atención, identificar características lingüísticas, léxicas, patrones sintácticos del estándar del inglés y sus correspondientes formas en el inglés africano-americano vernáculo y también cómo están representadas en la novela para mejor comprender el contenido del texto. También es necesario o ayuda hacer un análisis de los aspectos englobados en el término registro en cuanto a considerar también campo, tenor, modo. Por ejemplo, aunque sí lo había propuesto o estaba en esta idea del ejercicio, tratar de acercarlo al lector, su contexto, pero conservando estas diferencias en pronunciaciones y de un habla alta y una baja. La distancia social, el tenor en el español, por ejemplo, el español tiene la forma de diferenciar, ¿no? Cierta distancia social entre tú y usted. Pero en el ejercicio el que yo hice no se marcó esta diferencia. Sin embargo, sí existe el recurso. Es importante valorar si algunas lecciones de términos, aunque cercanas al lector, ¿no? Porque ese era el objetivo del ejercicio, resultan ajenas o que tanto son apropiadas sí para quien lo va a recibir, pero se están alejando del contexto de la obra original. O sea, me refiero específicamente a utilizar mangos que existen en el contexto de un lector, un adolescente mexicano, costeño, pero no en el contexto original del ambiente donde se desenvuelven la historia y los personajes. En las traducciones de Adventures de Huckleberry Finn, después busqué y encontré en bibliotecas aquí en la ciudad, la tendencia es pues de neutralizar los dialectos de la obra. Desaparecen las marcas de oralidad como el acento, que sí están presentes en la obra, la diglosia marcada por el light dialect, y con ello, pues parte de la identidad de los personajes reflejada en su habla. Se pierde mucho de la fuerza expresiva de la obra literaria.
se pierde el sentido social e histórico de la novela y la intención del escritor en cuanto a lo narrado situado en ese espacio. Y bueno, yo estoy pensando en que pues las traducciones, claro, desde una postura también de mostrar el lenguaje, la riqueza que puede contener una obra literaria en cuanto al idioma y los usos del idioma. En esta novela, la oralidad, si se neutraliza la variedad dialectal, en este caso en el habla de los personajes, esto contribuye a invisibilizar primero la obra del autor, ¿verdad? En rasgos específicos y también del estilo del autor. Y en este caso, esta obra de la representación de los dialectos en este momento en que fue escrita. Y esto también es parte de lo que se engloba en el concepto de invisibilidad en la traducción, ¿no? O sea, invisibilidad en cuanto a no mostrar características de la cultura que pueden estar reflejadas por medio, a través del lenguaje y además de las situaciones que representan. Se habla de invisibilidad del traductor en cuanto, por ejemplo, no hablar de quién tradujo la obra, pero al menos en las 2 ediciones que yo encontré, pues hay esta extensión hacia simplemente no mostrar características del texto original. Bueno, hasta aquí mi presentación y muchas gracias por la paciencia y para haber escuchado lo que quería compartir de este ejercicio. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Muy interesante el ejercicio. Ya teníamos aquí algunas felicitaciones y comentarios. Muy interesante propuesta, nos dice Jesús Chávez. Aurora Ruiz también, excelente propuesta. Pues adelante, nos quedan algunos minutos para una conversación con la doctora Velasco. No encuentro aquí la manera de levantar la mano, pero pueden ustedes abrir su micrófono o abrir su cámara. Yo les estaré dando la palabra, o pueden colocar sus preguntas o comentarios en el chat para que yo les dé lectura. Bueno, en lo que preparan las preguntas o los comentarios, yo tendría una pregunta o curiosidad, más bien, para la doctora Kalinka. ¿De qué manera o qué opinión te merece, Kalinka, la idea de que los textos literarios o este texto literario en particular es intraducible? O sea, ¿qué opinión te merece el calificativo de un texto denominado intraducible? Bueno, yo diría que en el caso de esta obra, de esta novela, porque para el fragmento, pues sí tuve que enfrentarme a una primera lectura. ¿Qué es esto, no? Ejercicio de traducción de la oralidad. A ver, como oralidad y pensar qué idioma estoy leyendo. ¿Esto es inglés? Me parece que no fue el caso de que sea completamente intraducible, dado que sí en el ejercicio encontré en el diccionario palabras que me dieran luz de a qué se referían los términos. Por supuesto que tuve que hacer un poquito de trabajo de documentación. Se llama de ir a investigar, bueno, qué se sabe de
de esta obra, que si se ha hablado de la traducción de la obra, que se ha dicho, y ahí me encontré poco, debo decirles, en conocimiento con información que te dan, porque eso sí está mucho comentado, que representa que una característica es el uso del vernáculo africano-americano. Entonces, eso te lleva o me lleva a pensar, ok, voy a buscar información sobre esta variante de africano-americana del inglés, pero te encuentras con que algunas formas, ya viendo el fragmento y consiguiendo el texto en el original, que difieren. O sea, este paso del tiempo, incluso algunas estructuras con lo que se habla actualmente de este vernáculo es diferente al vernáculo de Hoque, digamos que es el más cercano al estándar o la forma con la información que encuentras. Pero eso te da elementos para ir trabajando con el texto. En eso está la cuestión de la traducción interlingüística. Yo diría que posiblemente hay cuestiones como el iDialect, ¿no? Si habría que hacer modificaciones al escribir el español. No estoy pensando que en errores de ortografía, porque o de qué manera representar esas diferencias, ¿no? O sea, en principio no es intraducible, porque hay traducciones, las han hecho. Lo que representa es una dificultad, como si quieres conservar esas diferencias, ¿no? Marcadas en el habla de los personajes. Pero creo que no sería un asunto de intraducibilidad en el caso de este texto de fragmento y de esta obra. Muchas gracias. No sé si... Tenemos también otra pregunta aquí. Voy a leer la pregunta que está en el chat y a continuación le doy la palabra a quienes tienen preguntas también. Pregunta Jesús Chávez, ¿hasta qué grado como traductores podríamos hacer las adaptaciones, cambios, a fin de que seamos fieles a la intención del mismo autor, como en la presentación, como en la lectura presentada? Pues aquí yo creo que es una cuestión de decisión, o también para quién va dirigido el texto. Si alguien te lo entrega con ciertas características, o si tú como traductor presentas, bueno, aquí está mi propuesta, pero mi postura es de que voy a, a llevar a quien lo lea actualmente a esa época o a ese contexto, pero habrá cosas que a lo mejor yo tenga, si decido hacerlo, incluso respetando estos variantes dialectales, tendría que posiblemente que incluir a lo mejor ciertas explicaciones para comprender mejor el por qué se está traduciendo de cierta manera o el significado de ciertos términos. ¿Verdad? En el fragmento no hay mucho esto de los proverbios o los refranes que sí aparecen en ciertas partes en la obra. Quizás si ya el refrán ya no se usa actualmente, o hay algo que tengo que explicar porque es cultural y de esa época, alguna creencia, alguna cosa relacionada con espíritus, magia, que actualmente, o para la persona, el lector en español, y también por su cultura, le es ajeno, a lo mejor tendría que explicar allí algo, ¿no? Entonces, si se decide ser fiel en el sentido al grado de mostrarte incluso esos detalles muy de la época, de que sí requiera incluso hacer explicaciones, ¿no? Por ejercicio de traducción de la oralidad, pues se trataba de tratar de mantener esos rasgos, ¿no? Sí. Que están presentes en la obra y el reto que representa y las cosas que suceden, ¿no? Como
quizás no con iDialect mucho, pero con el dialecto visual, pero sí esta distancia social, que sí lo tiene el español, por ejemplo, no la, no la trabajé, pero sí hay formas que puedes de alguna manera compensar para, para mantenerlas, ¿no? Pero creo que el traducir oralidad es porque reconoces que en las obras, en este caso obra literaria, tiene estas características y en la cuestión de la traducción, pues sí es posible, ¿no? Para poder mostrar esta riqueza de esta novela que yo creo que es una joya porque también la leí la versión en español y es genial, ¿no? Hay muchísimo allí. Muy Sí, bien, ya nos llegaron varias preguntas. Kalinka. No sé si podrías sí. encender tu cámara. Em, No, la tengo prendida, ¿verdad? no, no, bueno, yo no te veo, no sé si se trata de mi internet. Sí, sí, la tengo Bruno, prendida, gracias. Bruno de la Cruz, Sí, ¿gusta plantear su pregunta, por favor? Sí, ¿sí me escucha? Perdón, primero. Sí, lo ¿Se sí. escuchamos bien. oye? Mire, lo que pasa es que, bueno, hace tiempo yo traduje un pequeño cuento que, bueno, era sobre licántropos y, bueno, tenía tintes eróticos, pero bueno, en inglés, en la versión original, pues sí no son a un grado así muy fuertes que digamos, pero sí son palabras que obviamente en español sí tienen una connotación más fuerte que que como suena en inglés. Entonces, la duda que yo tengo, bueno, es que si sería válido, por ejemplo, que yo usara la jerga local para darle el mismo impacto así tal cual, aunque, bueno, digamos que pues finalmente la traducción sería muy regional, o sea, sería solo para, pues, en este caso, la gente que conoce esa jerga, que es la de aquí de México, ¿no? Entonces, no sé si sería válido. Pues otra vez, ¿no? Tu propósito. Si quieres presentarlo incluso hasta muy regional, como dices que quedaría, solamente la pudieran comprender porque ya caerías en unos términos muy propios de un grupo quizás muy cerrado geográficamente, Ujú. eh, o si son jóvenes los que están hablando, a lo mejor incluso hasta como caló código muy restringido, entonces pues se vuelve con esas características en vez eh, de ser más asequible el mensaje, lo estás localizando. Pero también hay el recurso de incluir glosarios, ¿no? Tengo entendido. Eh, pero aquí está la cuestión de la decisión, creo, de hasta dónde acercar. Hay, creo, traducciones donde acercas tanto a la cultura de quien lee texto que completamente suena, como tú dices, ¿no? Términos que solamente se usan en ese lugar y alguien, por ejemplo, habla español y si tú lo acercas a alguien de una región muy, muy particular, solamente, como tú bien dices, aunque yo lea en español, no voy a comprender completamente porque carezco del significado de esos términos, ¿no? Sería como el extremo. Es decir, el extremo conservando, entiendo que quieres conservar o reflejar esas características particulares, pero sí sería una cuestión de cómo ayudas al lector a comprenderlo. Entonces es algo de qué trata el texto que estás traduciendo, cómo hablan esas personas, qué edad tienen, cuáles son las situaciones y así también pensar en cómo llevas el texto. Sí, bueno, sí, no, sí entiendo. Lo que pasa es que, bueno, yo lo que hice es que, bueno, pues traté de suavizarlo, ¿no? Bueno, en vez de usar las palabras literales de, por ejemplo, en este caso, bueno, en el texto original, pues eran los partes del cuerpo, ¿no? O sea, bueno, en un contexto pues, de tener relaciones sexuales, pero con un lenguaje fuerte. Pues yo lo que hice para no perder
para que no se perdiera mucho el sentido fue, pues, no usar los nombres de las partes del cuerpo, pero describir la situación de una manera que se entendiera que tiene esa fuerza que se está describiendo en el original, ¿no? Eso fue lo que hice, porque yo dije, si uso la jerga mexicana, bueno, si es que el libro se iba a vender en Amazon, bueno, de hecho está vendiendo, y pues yo dije, pues si lo van a leer todo el mundo, entonces no puedo yo valerme de esa jerga local, ¿no? Que bueno, si lo hubiera hecho fácilmente, pero pues dije, no, mejor no. Eso fue lo que pasó al final. Muy bien. Le damos la palabra a Estela Ruiz, que también quiere plantear una Gracias. pregunta. Gracias. Muchas gracias a la doctora. Primero, agradecerle por compartirnos esta propuesta. Sin duda fue un muy buen ejercicio el que nos presentó para ayudar a trasladar la esencia de las interacciones entre dos idiomas. Sin embargo, me gustaría preguntarle si se enfrentó a algún particular a realizar este ejercicio, principalmente tomando en cuenta el contexto actual en el que usted se encontraba al momento de hacerlo. Por ejemplo, en términos del lenguaje inclusivo, que promueve que hablemos de afrodescendientes, por ejemplo. ¿Le presentó alguna disyuntiva? Gracias de antemano. No, porque en el fragmento no hay referencia a afrodescendientes, o sea, no hay el uso hasta eso, ¿no? Es una novela muy respetuosa de hablando de cuestiones de color, raza, en el sentido de que son amigos. Hawk y Jim. Hawk actúa siempre tratando de ayudar a Jim, incluso a liberarlo. Pero no hay el uso de términos peyorativos hacia la comunidad negra o africana americana. En este fragmento no lo hubo, y en la novela si hay el uso de algún término para referirse a alguien del mismo color, no es en un sentido pues, que denigre a la persona, aunque hay mucho humor, hay mucha ironía. No utiliza el autor esos términos, ¿no? Que pudieran resultar ofensivos. No que yo recuerde al menos en la lectura en español, y tengo el libro aquí en la versión en inglés, y marcar cosas con ganas de leerlo, pero sí hay partes en donde, otra vez, ¿no? Necesito tener muy claro cómo está siendo usado el dialect, el dialecto visual, para poder entender de qué están hablando. O sea, si lo puedes leer en inglés en el original, sí te toma tiempo para casi como que ir descifrando, ¿no? Aunque ciertas partes. Sí, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, totalmente, doctora. ¿Algún reto en particular al que se haya enfrentado, solo como comentario final? Pues creo que ya los mencioné en la presentación, y el darme cuenta, ya después finalizado el speech, lo compartí incluso con mis compañeros de clase, escucharon algunas opiniones, pero ya incluso ahora, después de haber buscado para revisar, ¿no? Con otras traductoras, con bibliotecas aquí en la ciudad, como pude haber incluso mostrado esta distancia del esclavo con el usted y el tú, ¿no? Sin embargo, son amigos los dos. Y se quieren mucho. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí una pregunta que también tiene que ver con las cuestiones culturales e ideológicas, de Julia Constantino. ¿Qué tipo de transformaciones ideológicas y culturales considera que están involucradas en sus decisiones de traducción? La inserción del texto de Twain en el contexto meta implica una reconfiguración de la imagen de la obra base.
ver qué tipo de cuestiones ideológicas de alguna manera ya están permeando el ejercicio. Tuvimos la libertad en el ejercicio de decidir para qué región estábamos traduciendo, ¿sí? Entiendo que para que tuviéramos más claro lo que representa traducir la oralidad, siempre y cuando reflejáramos de alguna manera la oralidad presente en la obra. Esa era la única condición. En mi caso, pues el ejercicio resultó así, precisamente por esta condición, pero dije, bueno, algo más cercano, que no creo que sea ideológico, más cercano a la región de la Florida o Missouri, sería haber utilizado, pensado en reflejar un dialecto peninsular de México. Pero como no estoy familiarizada y también me parece extraño, ¿no? Por el acento y las características del acento peninsular de México. Me lo llevé, lo traje a las costas de Oaxaca, ¿no? Costeño. Posiblemente lo ideológico, pero yo no lo estoy viendo en términos de lo ideológico, simplemente más lo lingüístico, ¿verdad? La traducción de las variantes y el habla reflejadas en la obra. Sí, quizás al haber esta diferenciación entre tú, usted, si la hubiera yo usado allí, marcaría, pero sería como estar siendo fiel de alguna manera a estas diferencias de habla propias, ¿no? Que son o eran inherentes en esta época, incluso al habla de personas esclavizadas, ¿sí? Con respecto a personas no esclavizadas blancas y negras, porque podían pagar por su libertad incluso, ¿no? Y lo que es lo que pasa después por Jim, con Jim. Eh, entonces, es más como el manejo del lenguaje y reflejar estas variaciones dialectales. Y bueno, en la obra y en su contexto sí tenía una cuestión, una sociedad, una postura ideológica de Mark Twain, que me parece a mí, después de haber leído también la novela, que hay una crítica social muy, muy, muy fuerte. Hawke está a favor de la libertad de los esclavos, ¿sí? Sus decisiones es como ir en contra de lo socialmente establecido en ese momento, que era seguir manteniéndolos como esclavos, ¿verdad? Y esas diferencias sociales. Y hace un retrato de la sociedad norteamericana sureña, Twain, de modo que te muestra que sí, había estado en una etapa de alfabetización, pero también la ignorancia y el comportamiento de las personas en una sociedad, ya sea con otros, cuando no están educadas, ¿no? Creo que hace una crítica social muy interesante Twain de su propia cultura. Y creo que, bueno, pero ahí está la cuestión ideológica del autor. Este nada más es un fragmentito que no da para nada más estábamos trabajando la oralidad. Y creo que esa diferencia, decía yo, lo de tenor y distancia social que puede haber, que lo usó la doctora con amito, fue la única que usó, reflejó esa distancia, en la versión de Chile, la versión de Tradutex, nada. Y yo por no usar usted, tú no la manejo, pero sí usted, señor, ¿no? Señor, ¿no? Tratando de reflejar alguna cuestión que sí está en el texto de distancia social. Sí, pues hay algunos comentarios muy interesantes respecto a este tema ideológico. Entonces, voy a leer los comentarios y a continuación voy a regresar a las preguntas que le han planteado la doctora Kalinka. Tenemos 15 minutos, entonces por eso lo voy a hacer de esta manera. Julia Constantino pregunta o comenta sobre la pregunta en torno a las poblaciones afrodescendientes. Me parece relevante recordarnos que estos textos de Twain han sido señalados por su posible racismo en la representación de Jim, tanto por la voz narrativa como por la forma en que se construye su habla. Luego, Aurora Ruiz comenta, usted menciona que la traducción va dirigida a estudiantes costeños. ¿Considera
que cambiaría la forma en que tradujo, uso de vocabulario más estándar o incluso un dialecto correspondiente a otro grupo de estudiantes de otra parte del país. Y voy a juntar unas preguntas que hay sobre la oralidad. ¿Usted cree, pregunta Paula Leticia, al leer una traducción más apegada a la oralidad, usted cree que el lector cree una mayor o menor conexión afectiva, supongo conexión afectiva por el texto? Personalmente me pareció pesado leer El color púrpura, que tiene un estilo similar. Entonces, estas preguntas hay sobre la oralidad y voy a regresar a alguna otra pregunta que nos queda. Y lo que dice Julia, creo que ya lo comenté, ¿no? Un poco en el comentario anterior, de que Twain fomentaba el racismo. Yo creo que más bien, o sea, su novela no tanto es, muestra cómo es la sociedad y las relaciones, y resulta que estos, a pesar de sus condiciones sociales distintas, pues son amigos y buscan ayudarse. Finalmente, creo que más que fomentar la esclavitud y racismo, lo está cuestionando Twain, ¿no? Creo que ya comenté. Y bueno, eso es lo interesante de cuando lees la obra completa, no versiones abreviadas, para capturar todo eso. Porque también me encontré, ¿no? Que hay versiones precisamente para jóvenes, pero quitan todos estos elementos sociales, culturales, críticos, y que mantienen nada más la historia entre los amigos y sus aventuras, pero se pierde todos estos elementos que están. Y al mantener una traducción con estos rasgos de oralidad, si se vuelve más difícil su lectura, pues en principio leerlo en inglés, como está en el original, pues sí no es fácil. Por eso la traducción intralingüística, para poder descifrar un poco a qué se está refiriendo. Creo que, bueno, no sé, mis compañeros traductores, los que son traductores con más experiencia, ¿cuál sería la decisión a tomar, ¿no? Para no... Va a ser una traducción conservando rasgos del habla de la novela original, hasta dónde acercar a ciertas regiones muy local, o cuál sería el punto no intermedio, quiero decir, ¿no? Pero la decisión, o qué tipo hasta dónde la traducción, para, aún conservándolas, que no se vuelva una cuestión pesada, como dices, ¿no? Y creo que vuelvo a comentar, se puede apoyar, y así he visto libros traducidos, hay prólogos del traductor y de glosarios que incluyen explicación de ciertos términos, pero no te pierdes como que de ir a la época un poco, y al lugar y el ambiente de los personajes, como cuando es una traducción muy... donde aquello se pierde, ¿no? Y que involucra incluso eliminar, y creo que eso lo mencioné al final, estos rasgos de habla, de dialectos, de acentos de los personajes. Pero es difícil, ya me está pasando, ¿no? Ya lo viví, es difícil. Muy bien, nos Sí. acercamos hacia el final, tenemos solo 10 minutos. Gregorio Ramírez pidió la palabra, entonces le voy a ceder el micrófono y les pido brevedad, por favor. Gracias por permitirme participar. Quiero exponer lo siguiente. Yo soy de Oaxaca. En Oaxaca pues son 570 municipios, son 16 lenguas que aún se hablan, y yo soy hablante de la lengua mije, una de las 8 regiones.
En la zona Mije son 19 municipios. Los 19 municipios tienen una variante, lo que es la lengua Mije. Ahora mi pregunta es, ¿se considera como aplicable el término intralingüística? Porque es de la misma lengua y tiene sus variantes. En 19 variantes y una subvariante, podría yo decirle, porque las mismas, administrativamente, sus agencias también tienen una cierta tonalidad. Gracias. A ver, bueno, estamos en Oaxaca. El mije es un idioma, ¿no? Sí. Y dentro de este idioma nos estás comentando que hay diferentes, hay variación. Entiendo que esta variación se puede referir a la forma de pronunciar ciertas palabras en estos 19 municipios en donde existe este idioma. Lo intralingüístico, pensado en la traducción, es cuando dentro del mismo idioma es necesario hacer un trabajo como de codificar, por así decirlo, como el término adecuado, para que haya más comprensión, ¿no? Debido a estas diferencias, ¿sí? Me estoy imaginando a lo mejor a la hora de no sé, una situación donde haya traducción intralingüística, ¿no? Para que haya más comprensión entre lo que un hablante de un municipio dice, por ejemplo, en la interpretación, dicen, es como tal cuestión, se explica posiblemente, ya te entiendo. Nosotros, incluso los hablantes dicen, nosotros pronunciamos así, me refiero a esto, sí, pero nosotros lo pronunciamos de esta manera. Entonces ahí ya hay una forma como de ir entre los mismos hablantes de ese idioma, de irse ayudando a comprenderse y que puede ser, resulta necesario en este caso por las diferencias que puede haber de pronunciación o de uso de términos, pero no deja de ser la misma lengua. ¿Sí? No sé si así ahora, si los tonos están involucrados en estas diferencias de pronunciación, pues ahí está la variación intradialectal, más que traducción intralingüística. Sí es variación intralingüística, exacto. ¿Okay? Tengo otra pregunta, pero antes de hacerla, desearía yo leer son dos cuartetos de un poema traducido al mije. Es del escritor y poeta Andrés Enestrosa. Pues estamos cortos de tiempo. No sé si me permite darle la palabra a otros participantes o plantear su pregunta directamente. Tal vez no me entenderían por la pregunta. Son como 20 segundos de participación. Adelante. Es en mi idioma mije. Kishung, Kodazın Ogic, Krimits Miashic, Krimits Miashic. Hakumits Miashic, Uzatjunamp, Titemits Dunup, Shushte, Wopte, Mazich Uste Nashteken. Niña, no me llores, no, no me llores, no. Porque si lloras, yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Es del mije al español. Ya sería se aplicaría el término, el otro término, interlingüística. Pues interlingüística sí, porque fue, si Andrés Enestrosa escribió el poema en español o en zapoteco, y a usted haberlo traducido, lo recibió usted, no sé si usted hablante de zapoteco, pero lo recibió seguramente en español, traducirlo a su idioma mije, esa es la traducción interlingüística. Sí. Le agradezco mucho, ya comprendí esos dos términos.
Muy bien, nos quedan algunos comentarios y preguntas. Hay una serie de comentarios e intercambio que se dio al respecto de las historietas. R. Gámez nos dice en relación con la oralidad. Solamente quiero comentar, más que preguntar, que es una situación similar a la manera en que se escriben medios más modernos, por ejemplo, las historietas, y el problema que representa para quienes han intentado adentrarse al estudio de otros idiomas a través de las historietas. Sagrario comenta al respecto, Sagrario Velasco, pero en el caso de las historietas hay otro elemento, la imagen, que también juega un rol a la hora de traducir o simplemente comprender ese texto en otro idioma. Después tenemos una pregunta de Freddy Arroyo, excelente propuesta, muy interesante. Tengo una duda para un proyecto personal. ¿Habría la posibilidad de traducir un texto de español a inglés de, digamos, una historia que utiliza el dialecto de Iztapalapa y emplear AAVE para ello? Desconozco las siglas. Supongo que el vernáculo, el africano-americano. No sé, Iztapalapa, habría que ver cómo hablan estos, ¿quiénes? Mujeres de Iztapalapa, jóvenes de Iztapalapa, pandilleros de Iztapalapa o docentes de Iztapalapa. Entra aquí la cuestión, ¿no? Eh, de registro. Sí, añade Freddy Arroyo, ya que esta novela emplea la oralidad de esa área del país, ¿no? Y hay cosas que no sé cómo traducir. O quizá emplear una jerga de las comunidades mexicoamericanas. Bueno, se pregunta sobre sus decisiones de traducción. También Freddy Arroyo añadió que aquí tiene un asesor para español yucateco si necesita. Bueno. Gracias, lo vamos a tomar en cuenta. Sagrario Velasco también quería plantear alguna pregunta. ¿Se puede? Sí, adelante. Rapidito, siento la investigación que hizo Kalinka, al menos esas versiones que presenta, encontró alguna referencia, ya sea de los editores, editoras y traductoras, en relación a las decisiones, o sea, específicamente de eliminar las marcas de oralidad, porque eso también es importante cuando ellos escriben algo al respecto, pero no sé si esas versiones lo contienen. No, nada, absolutamente. Estaba yo buscando notas del traductor, algo así, o un prólogo del traductor, absolutamente nada. La edición Santiago de Chile sí dice el nombre de la traductora y la ilustradora, y que es una adaptación abreviada, versión abreviada, pero la otra que dice que es íntegra no tiene absolutamente nada, ningún prólogo del traductor, ni ninguna nota, nada, 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 nada. Ni siquiera el nombre del traductor, nada. La pregunta de Rocío Fonseca estaba relacionada con esto. ¿Qué reto más grande este texto? En este caso, ¿hay limitantes por parte del editorial o del autor, o nuestros límites están trazados por nosotros mismos como traductores? Es decir, cómo conectar con el texto y el autor mismo para dar a entender lo que el autor quería decir, ¿no? En este sentido de si hay algún encargo o hay decisiones que hayan sido, que estén puestas en evidencia en las ediciones. Pues ahorita, como acabo de comentar, no encontré comentario ni prólogo del traductor. Yo supongo que es una cuestión editorial, ¿no? O sea, cuando supongo el traductor o la editorial le encarga la traducción, y creo que es con ciertas características, a veces no siempre el traductor tiene la libertad. Nos decían algunos compañeros que son traductores, tienen experiencia en la traducción. A veces llega el momento de discutir con el editor porque hasta les cambian, les corrigen entre comillas lo que ellos han traducido o les dicen con estas características va a ser el trabajo. Entonces, creo que sería una cuestión como también de una postura de las editoriales, me imagino, ¿no? Pienso que influye en decidir también cómo hacer las características de la traducción.
porque traducir así toma tiempo, o sea, esto es algo que es más como un asunto manual en este pequeño ejercicio, y de nada más ese pedacito lo que me llevó a buscar, ¿no? Que creo que también era darse cuenta de lo que involucra el traducir textos con estas características. Va Sí, más allá sí, sí. vemos en Entonces, los sí, comentarios algunas ideas, ¿no? También Paulina, por ejemplo, nos dice, me encantó su propuesta, me parece importante conservar la oralidad en la traducción. Solo quisiera preguntarle qué opinaría con el objetivo de dejar claro el contexto geográfico e histórico de la obra si se tratara de buscar un equilibrio entre el modo de hablar de Jim en la traducción costeño del sureste de México con elementos que sí hay en el lugar donde se desarrolla la obra, por ejemplo, dejar las fresas. Entonces vemos cómo van apareciendo distintas propuestas, Kalinka. sí, sí, y al inicio puede haber una nota allí, ¿no? Para los jóvenes que están leyendo la obra de dónde originalmente está situada, en qué lugar geográficamente, por qué se habla de fresas. Incluso causa confusión el original, porque uno ubica la palabra island, ¿no? Isla, como un contexto marítimo, y resulta que island también tiene su uso en un contexto de río, que es donde se desenvuelve la obra, es el río Mississippi, no es el mar. Entonces, y de repente es fresas, a ver, ¿en dónde estoy, no? ¿Estoy en el mar o todo esto? Incluso como quien lo está leyendo, te mueve. A ver, espérate, ¿de qué estás hablando? No, ¿a dónde me estás llevando? Entonces sí ayudaría a lo mejor la solución de Paulina para equilibrar, incluir estas explicaciones, ¿no? De ubicar geográficamente, temporalmente, la situación social de lo que está sucediendo en la obra para una mejor comprensión. Esta edición de 1985, basada en los originales, trae hasta mapas. Entonces estaba yo así como, wow, trae hasta mapas. Entonces, pues sí, es un trabajísimo el que hizo el autor y quienes lo han estudiado, ¿no? Muchas Ahí gracias. ayudaría. Sí, muchas gracias, Kalinka Velasco. Les agradecemos su participación. Creo que han hecho muy rica esta experiencia de escuchar el trabajo muy interesante y del ejercicio de traducción que nos ha presentado la doctora Kalinka Velasco. En el chat ya he colocado el link de registro de asistencia para el día de hoy. También compartí el enlace para la página de YouTube de la Maestría en Lengua, Literatura y Traducción, donde próximamente podrán ver la grabación. Espero que esté bien porque mi internet está fatal. Bueno, y también les dejo el enlace